La historia del hombre conocido como el rey de la elegancia no comenzó con el tintineo del hielo en una copa de cristal, ni con la suave melodía de una balada ante un público silencioso en un club nocturno. Comenzó en la suciedad, el hollín y el implacable gris industrial de Steubenville, Ohio, en 1917. Steubenville era un pueblo forjado a fuego y acero, un lugar donde el sueño americano se construía con manos curtidas y sudor. Fue allí, el 7 de junio, donde Dino Paul Crocetti entró en un mundo que parecía empeñado en oprimirlo. Era hijo de Gaetano Crocetti, un barbero inmigrante trabajador que había traído consigo sus tijeras y sus esperanzas desde las soleadas colinas de Abruzzo, Italia, y de Angela, una italoamericana de primera generación cuyo alma rebosaba de las melodías folclóricas de su tierra natal. En la casa de los Crocetti, el aire estaba impregnado del aroma a ajo-tabaco y la cadencia melódica del dialecto abruzzés. El inglés era secundario, un idioma de la calle, no del corazón. Este aislamiento lingüístico significó que cuando el joven Dino finalmente entró en un aula de una escuela pública, no encontró oportunidades, sino un muro de confusión. No entendía ni una palabra de lo que decían sus maestros, y los otros niños, al percibir su vulnerabilidad, fueron despiadados. Se burlaban de su marcado acento, de su confusión y de sus raíces inmigrantes. El acoso fue una introducción abrupta al mundo exterior y le dejó una huella imborrable que ninguna fama futura podría borrar jamás. Para cuando llegó al 10º grado, Dino ya había visto suficiente del interior de una escuela. Estaba convencido de que las 4 paredes de un aula no le ofrecían nada a un chico con su energía inagotable y su creciente ambición. Abandonó los estudios dejando atrás la educación formal para buscar trabajo en el mundo real. Se convirtió en obrero en las acerías locales donde el calor de los hornos era casi insoportable y el trabajo agotador. Trabajó como empleado de gasolinera, repartidor de leche, y durante los peligrosos y oscuros años de la prohibición, incluso traficó licor de contrabando a través de las fronteras estatales. Era un joven de la calle, aprendiendo a ganarse la vida, a leer a la gente y sobre todo a sobrevivir. Fue durante este periodo cuando pisó el ensangrentado cuadrilátero. Bajo el nombre de Kid Crochet, peleaba como un luchador de peso welter. Su carrera boxística distó mucho de ser un triunfo, disputó 12 combates profesionales y solo consiguió una victoria. Más tarde, transformaría este fracaso en un chiste recurrente con la famosa frase «gané todos menos 11». Pero la realidad física distaba mucho de ser graciosa. Abandonó el ring con la nariz rota, el labio partido permanentemente y las manos doloridas de por vida. Años después, cuando el comediante Lou Costello se interesó por él y le pagó una rinoplastia, el rostro tosco y marcado de un luchador callejero se transformó en el perfil atractivo y cincelado de un galán de cine. La transición de Dino Crocetti al ícono conocido como Dean Martin fue un lento y angustioso proceso que atravesó los años más difíciles. A principios de la década de 1940, se encontró en los confines claustrofóbicos de un diminuto apartamento en la ciudad de Nueva York, que compartía con otro artista con dificultades económicas llamado Sonny King. Estaban tan desamparados que convirtieron su supervivencia en un espectáculo. Entraban en restaurantes abarrotados, esperaban a que un cliente se alejara de su comida sin terminar y luego escenificaban una elaborada llamada telefónica urgente para poder intervenir y terminar las obras antes de que llegara el camarero. En sus noches más desesperadas organizaban peleas a puño limpio en su sala de estar, cobrando a los matones locales $5 por persona para que los vieran golpearse sin piedad. Era una vida de hambre y desesperación, pero a pesar de todo el encanto innato de Dino, comenzó a aflorar como su mayor virtud. Mientras trabajaba como croupier en un casino clandestino, tarareaba y cantaba baladas italianas a los jugadores. Su voz era un prodigio natural, cálida, espontánea, y con una intimidad natural.
Una noche, un director de orquesta llamado Ernie Mackay lo escuchó y le ofreció un trabajo. Empezó a ir de gira como Dino Martini, pero fue otro director de orquesta, Sammy Watkins, quien le dio el consejo que consolidaría su identidad. Quítale la I, chico. Hazlo americano. Hazlo Dean Martin. Con ese simple cambio nació una leyenda. A medida que su carrera comenzaba a consolidarse, la vida personal de Dean también experimentaba una transformación. En 1941 conoció a Elizabeth Ann Betty McDonald, una joven de Ohio, que se enamoró del hombre antes de que se convirtiera en leyenda. Se casaron rápidamente, y mientras la carrera de Dean lo llevaba al mundo nocturno y lleno de humo de los clubes y salones de baile, Betty se convirtió en el pilar silencioso de la familia. Tuvieron 4 hijos juntos, Craig, Claudia Gale y Diana, y durante un tiempo pareció que podrían alcanzar una versión del sueño de la vida familiar. Pero la presión de la creciente fama de Dean fue una fuerza corrosiva. Él estaba constantemente de gira, rodeado de la adulación de sus fans y la constante tentación de otras mujeres. Betty, abandonada en la soledad de su hogar, comenzó un lento y trágico descenso hacia un alcoholismo severo. Desaparecía durante días perdida en una neblina de alcohol y desesperación. El matrimonio, que alguna vez fue una fuente de fortaleza, se convirtió en una fuente de profundo dolor. Para 1949 se había derrumbado por completo. En una decisión que conmocionó a la sociedad conservadora de la época, Dean obtuvo la custodia total de los 4 hijos. Betty se refugió en una vida de casi total anonimato en San Francisco, un fantasma en la historia de la vida de su exmarido, y finalmente murió en 1989 sin volver a verlo jamás. Apenas una semana después de finalizar su divorcio de Betty, Dean se casó con Jan Bieger, una exmodelo y reina del Orange Bowl, que se convertiría en la mujer más importante de su vida. Jean era la personificación de la gracia y la resiliencia. En medio de una situación caótica, se dedicó de inmediato a crear un hogar para los 4 hijos de Dean, de su primer matrimonio, a quienes más tarde se unieron 3 hijos más, Dean Paul Richie y Gina. Durante 24 años, Jean fue el pilar que mantuvo unida a la familia Martin. Para el público eran la máxima expresión del éxito en Hollywood, glamorosos unidos y aparentemente felices. Pero estar casada con Dean Martin fue un desafío monumental. A medida que su carrera despegaba en las décadas de 1950 y 1960, sus ausencias se hicieron más largas y sus infidelidades más frecuentes. Jean era una mujer de inmensa paciencia que lo perdonaba por transgresiones que habrían destrozado a otros, pero incluso su fortaleza tenía sus límites. En 1973 finalmente se divorciaron. Sin embargo, todos en su círculo íntimo sabían que Jean seguía siendo el amor de su vida. Incluso después de su separación legal, su vínculo permaneció intacto, un testimonio de un amor que la fama podía dañar, pero nunca destruir por completo. El momento más crucial en la carrera de Dean ocurrió en 1956, cuando tomó la difícil decisión de abandonar su colaboración de 10 años con Jerry Lewis. Durante 10 años habían sido el dúo cómico más exitoso del mundo, pero la relación se había vuelto tóxica, plagada de celos y resentimiento. Tras su separación, los expertos de la industria estaban convencidos de que la carrera de Dean había terminado. Lo veían como el compañero serio que no podía sobrevivir sin la energía frenética de Lewis. Pero Dean Martin poseía una resiliencia que sus críticos subestimaron. En 2 años se reinventó por completo. Se mudó a Las Vegas y se unió a Frank Sinatra, Sammy Davis Jr., Joey Bishop y Peter Lawford para formar el Rat Pack. Juntos, convirtieron el Hotel Sands en el centro del mundo del espectáculo. La imagen de Dean, como un borracho, se convirtió en un fenómeno cultural, la corbata suelta, el vaso de whisky, los chistes arrastrados,
pero todo era una ilusión meticulosamente elaborada. Mientras los demás salían de fiesta hasta el amanecer, Dean solía ser el único sobrio. Su vaso a menudo estaba lleno de jugo de manzana, y tan pronto como terminaba el espectáculo, se escabullía a su habitación para ver películas del oeste y dormir. Era un hombre que aparentaba ser sociable, pero anhelaba la soledad. Su éxito en televisión con The Dean Martin Show consolidó aún más su estatus de ícono intocable. Negoció un contrato que no requería ensayos y le permitía grabar una temporada completa en mucho menos tiempo del que necesitaban otras estrellas. Leía sus líneas del teleprompter por primera vez y cautivaba a 40 millones de espectadores cada semana con su actitud relajada y despreocupada. Pero cuanto más famoso se volvía, más parecía replegarse en sí mismo. Las risas y los aplausos eran reales, pero también representaban una barrera. Era un hombre que creía que la suerte era su único talento verdadero y vivía con el temor constante de que ésta se le acabara. Este vacío interior se ocultaba tras una máscara de fría indiferencia, una máscara que solo comenzó a desmoronarse ante una tragedia real e inimaginable. El 21 de marzo de 1987, el mundo de Dean Martin se hizo añicos irremediablemente. Su hijo, Dean Paul Martin, a quien llamaba su niño de oro, murió cuando su avión F-4C Phantom se estrelló contra una montaña durante una misión de entrenamiento. Dean Paul era tenista profesional, músico y piloto. Un hombre que parecía haber heredado todo el encanto de su padre, pero nada de su cinismo. La pérdida fue un golpe del que Dean jamás se recuperaría. Durante 6 días permaneció en un silencio agonizante mientras los equipos de búsqueda buscaban los restos del avión. Cuando se confirmó la noticia, Dean simplemente dejó de vivir el presente. Se retiró de la gira Ultimate Event, con Sinatra y Sammy Davis Jr., incapaz de mantener la fachada del artista alegre. Subía al escenario, cantaba unas pocas líneas con la mirada perdida y luego se marchaba con el espíritu completamente destrozado. Jean regresó a su lado durante este tiempo, brindándole una presencia silenciosa y firme mientras él comenzaba su descenso final. En sus últimos años, el hombre que una vez había sido el alma de la fiesta se convirtió en un fantasma en su propia vida. Pasaba las tardes sentado solo en una mesa de un restaurante de Beverly Hills llamado La Famiglia. Comía en silencio con la mirada perdida en el vacío, absorto en los recuerdos del hijo que había perdido y la vida que había llevado. Jean también solía estar allí sentada en una mesa aparte, a pocos metros, velando por él como un ángel de la guarda. No necesitaban hablar. El silencio entre ellos estaba cargado de décadas de historia compartida. En 1993, le diagnosticaron cáncer de pulmón, consecuencia directa de los cigarrillos que habían sido su compañero constante desde sus días en Steubenville. Rechazó todo tratamiento diciéndoles a sus amigos con una resignación cansada: «He tenido una buena vida, es hora». Era un hombre que simplemente estaba cansado de la actuación. El día de Navidad de 1995, mientras el mundo celebraba Dean Martin, falleció en paz a los 78 años. La noticia de su muerte causó una profunda tristeza. En Las Vegas, las luces de todo el Strip se atenuaron durante 10 minutos, un emotivo y solemne homenaje al hombre que había hecho brillar a la ciudad. Fue enterrado en el cementerio Westwood Village Memorial Park, dejando un legado de música y alegría que contrastaba con la profunda tristeza que albergaba en su corazón. Jean vivió 21 años más sin volver a casarse y dedicó su vida a la memoria del hombre al que nunca dejó de amar. Cuando falleció en 2016, fue sepultada junto a él, poniendo así un broche de oro a una historia de amor que había perdurado tanto en la cima de la fama como en la más profunda desesperación. La historia de Dean Martin no es solo la de un cantante exitoso o un actor carismático.
Es la historia de un hombre que dedicó su vida a construir una fachada de calidad para proteger un corazón frágil. Era un chico de una ciudad siderúrgica que se convirtió en rey solo para descubrir que la corona era demasiado pesada tras perder lo que realmente le importaba. Pasó sus últimos años en compañía del silencio, finalmente libre de la necesidad de actuar, finalmente capaz de ser el hombre que era antes de que el mundo le dictara quién debía ser. La música sigue sonando, las películas siguen proyectándose, y la imagen del hombre de la sonrisa torcida y la voz aterciopelada permanece congelada en el tiempo. Pero tras esa imagen se esconde la realidad de un hombre que comprendió quizás mejor que nadie que el mayor truco de todos era hacer que una vida de dolor pareciera una vida de paz. Sobrevivió al cuadrilátero, a las acerías y a la maquinaria de Hollywood, pero al final no era más que un padre que no pudo encontrar el camino de regreso desde la montaña donde su hijo había caído. Y en ese silencio, en esa soledad final, Dean Martin finalmente encontró la paz que las luces de Las Vegas jamás podrían brindarle. El rey del estilo se había ido dejando un mundo un poco menos elegante, un poco menos encantador y mucho más silencioso. Vivió como una leyenda, pero murió como un hombre que simplemente había visto suficiente, un hombre que estaba listo para bajar el telón tras una trayectoria que había durado toda una vida. Mientras las luces del Strip se atenuaban para él por última vez, fue un recordatorio de que incluso las estrellas más brillantes acaban desvaneciéndose en la oscuridad, dejando solo los ecos de una canción y el recuerdo de una sonrisa que siempre fue un poco más triste de lo que parecía. La historia de Dean Martin es un testimonio de que la fama es un consuelo vacío ante la verdadera pérdida, y que lo único que perdura es el amor de quienes nos ven tal como somos cuando la música finalmente se detiene. Era el hijo de un barbero de Ohio que conquistó el mundo, pero su mayor triunfo fue poder despedirse a su manera, a su tiempo y en silencio. El mundo siempre ama a alguien, y durante una larga y dorada época, ese alguien fue Dean Martin. Pero él ya se había ido hacía mucho, esperando en las sombras la mañana de Navidad en la que finalmente podría regresar a casa con el hijo que había perdido y la paz que se había ganado a través de 80 años de esfuerzo, pasión y una serenidad tan profunda como el mar.